¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Hoy iniciamos el proyecto de examen, que tendremos actividades del proyecto científico y humanístico. Hoy trabajaremos la actividad número 1 y número 2. La número 1 vamos a repasar de lo que son las palabras agudas, graves y esdrújulas. Mientras que en la actividad número 2 analizaremos los cambios, ¿qué cosa? Fisiológicos durante la pubertad, tanto del hombre como de la mujer. Así que empecemos. Recordemos las palabras. Todas las palabras tienen una sílaba tónica, es decir, una palabra en la que recae la mayor fuerza de voz. Acuérdense, sílaba tónica, mayor fuerza de voz. Según el lugar que tiene la sílaba tónica o mayor fuerza de voz en las palabras, se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Veamos algunos ejemplos. Aquí he realizado un cuadro donde vamos a repasar las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas tomando la técnica SEGA. ¿Qué es la técnica SEGA? Pues es simplemente hacer este formato y escribir la palabra SEGA. A de aguda, G grave, E esdrújula y sobreesdrújula. La sigla SEGA se la obtiene de las palabras o de la inicial de las palabras aguda, grave, esdrújulas y sobreesdrújulas. Vamos a empezar con las palabras agudas. Aquí tengo algunos ejemplos que identifico que pertenecen a las palabras agudas. Recordemos, las palabras agudas llevan el acento ¿dónde? En la última sílaba. Y por cierto, para saber que es aguda, siempre llevan tilde, pero cuando terminan en las consonantes N o S. Y también cuando terminan en una vocal. Analicemos estos ejemplos de palabras agudas. Internet. Internet. El último, ¿qué cosa? La última sílaba o la sílaba tónica está aquí, ¿no es cierto? Ahora, internet, ¿por qué será que no lleva tilde? Porque solo se tildan cuando termina en N o S. Mucha atención. Ahora, proyector. Proyector. La sílaba tónica está al último. ¿Y por qué no la hemos tildado? Ah, porque solo se tilda si terminan en N o S o cuando terminen en vocal. Y terminen en R, ¿no es cierto? Y proyector. Y no lleva tilde porque termina en R. Ahora, corazón. Miren, ¿por qué está tildado? Ah, porque esta sí termina en la consonante N. Maní. ¿Por qué está tildado? Ah, esta es una palabra aguda que sí se tilda porque termina en una vocal. Jesús. ¿Por qué está tildado? Ah, porque termina en S, en la consonante S, por lo tanto se tilda. Veamos otros ejemplos. Aquí les voy a presentar, en cambio, ejemplos de palabras graves. A ver, recordemos. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba. Miren, mucha atención. Penúltima sílaba, ¿ok? Cada vez que lleven la penúltima, A significa, ¿qué cosa? Que es una palabra grave. Por ejemplo, esta es la última, esta es la penúltima, esta es la antepenúltima y simplemente en la sílaba anterior de la antepenúltima, ¿ok? Ahora, analicemos. ¿Cómo sé que estas palabras son graves? Veamos la regla. Dice, primeramente llevan el acento en la penúltima sílaba. Llevan tilde, pero si no terminan en N, en S y tampoco en vocal. Si no terminan, a ver, veamos. Árbol. Miren, termina en L. Y se escucha muy bien. Árbol. El acento lo tiene aquí en la penúltima. ¿Y por qué en este caso la tildo? ¿Por qué la tildo? A ver, porque termina en L. Entonces, como no termina en N ni en S, sí la tildo. Fútbol.
fútbol. Fútbol. Tiene el acento en la penúltima. ¿Y por qué lleva tilde? Ah, sí lleva tilde. Porque no termina ni en N ni en S y tampoco en vocal. Fútbol. Veamos otro ejemplo. A ver. Papelera. Papelera. La palabra papelera, miren, papelera. Miren, el acento tiene en le. ¿Pero por qué no lleva tilde? Ah, porque en este caso termina en vocal. Y no se tilda si termina en vocal, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Portátil. Portátil. Miren, aquí está el acento, ¿no es cierto? ¿Y por qué si se tilda? Ah, porque no termina ni en S, ni tampoco en S, peor en vocal. Entonces termina en L, entonces sí se tilda. Cocina. Cocina. ¿Y por qué no está tildada? Ah, porque si termina en vocal no se tilda, ¿ok? Este es un ejemplo de las graves. Veamos ahora un ejemplo de las esdrújulas. Recordemos, la sílaba tónica está en la antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. A ver, entonces, recordemos, tanto la esdrújula como la sobreesdrújula siempre llevan tilde. Siempre, recuérdalo bien. La esdrújula y la sobreesdrújula siempre lleva tilde. Y la sílaba tónica tiene que estar aquí, en la posición de la antepenúltima o quizás en la anterior de la antepenúltima, ¿ok? Ahora, veamos estos ejemplos. A ver, dice típico. Típico. Un plato típico. La I tildado, ¿verdad? Plátano. Plátano. Miren, está tildado. Está justamente en la antepenúltima. Máquina. También lleva tilde. Aquí todas llevan tilde. Lógico. Lógico. Pájaro. Miren, note, la sílaba tónica está aquí en la antepenúltima y también lleva tilde. Ahora, he colocado 3 ejemplos de lo que tiene que ver con palabras sobreesdrújula. En la sobreesdrújula, en cambio, chicos, siempre lleva tilde, recuerde. Y por cierto, por lo general se utiliza en los verbos, como por ejemplo, tómatelo. Tómatelo. ¿Ya? Ejemplo, cuéntamelo. Cuéntamelo. Pruébatelo. Pruébatelo. Miren, esta en cambio son sobreesdrújulas y siempre llevan tilde. ¿Cuáles? Siempre llevan tilde. La esdrújula y la sobreesdrújula. Veamos lo que tenemos que hacer. Ahora, antes de empezar con la actividad, vamos a hacer un resumen. A ver, si yo les digo, a ver, en resumen, las palabras agudas, ¿cuándo se tildan? Ah, las palabras agudas se tildan cuando terminan en las consonantes N o S y siempre cuando terminan en vocal, como por ejemplo, camión, Jesús. Y doctor, ¿por qué no lleva tilde? Ah, es que termina en ¿qué cosa? Ah, porque termina en R. Entonces solo se tildan si termina en N, en S o quizás en una vocal. Porque, acuérdense, y por cierto, las agudas, ¿dónde tiene la sílaba tónica? Correcto, en la última, ¿no es cierto? Palabras graves, ¿cuándo se tildan? Las palabras graves se tildan cuando no terminan ni en S, ni N, ni S, y tampoco en vocal. Por ejemplo, besos. Miren, termina en S, por lo tanto, no va tildado. Silla, mira, en una vocal tampoco. Césped. ¿Y por qué césped si lleva tilde? A ver, recordemos, lleva tilde primeramente porque la sílaba tónica la tienen en la penúltima, ¿ok? Y por cierto, no termina ni en N ni S, por lo tanto sí lleva tilde.
Palabras esdrújulas, ¿cuándo se tildan? Pues simplemente las palabras esdrújulas siempre llevan tilde, así de simple. Por ejemplo, héroe. Algo interesante que quiero mencionar aquí, que aquí existe un hiato o una secuencia de dos vocales, que eso ya veremos luego, ¿no? Por ejemplo, palabra esdrújula, héroe, ídolo, ejército. Y miren, siempre llevan tilde. Muy bien. Ahora lo que vamos a identificar, estas palabras que están aquí, vamos a escribir según corresponda. Por ejemplo, las palabras esdrújulas. Si usted cree que la palabra mamá es esdrújula, debería escribirla aquí. O si cree que es grave, escribirla acá. O quizás es aguda, escribirla aquí. Entonces va a leer cada una de las palabras que están aquí y va a escribirlas debajo según corresponda. Seguro que lo va a hacer muy bien. Ahora, va a escribir cuándo se tildan las palabras agudas. Yo hice un mapa conceptual y le expliqué cuándo se tildaba, que escriba con sus palabras. Ahora, cuándo se tildan las palabras graves también, usted escriba con sus palabras. Y cuándo se tildan las palabras esdrújulas, de igual manera. Aquí, en cambio, es enlace o una con líneas. Recuerde cuáles eran las palabras que el acento o sílaba tónica se encontraba en la penúltima. ¿Cuáles eran las palabras que la sílaba tónica estaba en la antepenúltima? ¿Y cuál era que estaba en la última? Pues bueno, simplemente una con líneas según usted crea que corresponda. Ahora, en cambio, va a colorear en esta sopa de letras las palabras agudas de color rojo, las graves color verde y las esdrújulas de color amarillo. Por ejemplo, si yo digo guanábana, guanábana. La palabra guanábana la encontré. A ver, ¿de qué color debo pintarla? Guanábana, guanábana. A ver. ¿Cuál será? ¿Será aguda? ¿Será grave o esdrújula? Correcto, esdrújula. Entonces, como es esdrújula, va a pintarla de color amarillo. Va a pintar aquí amarillo y la va a escribir por aquí. Y otras palabras más que hay aquí. Así que investigue y vaya coloreando según correspondan. Rojo, agudas. Verde, graves y esdrújulas, amarillo. Todas las que encuentre. Por otro lado, también vamos a hablar de los cambios fisiológicos durante la pubertad. Existen diferentes cambios fisiológicos. Algo interesante que vamos a recordar es que en las niñas se inicia antes de que los varones, alrededor de los 10 a 12 años, mientras que en ellos, en los varoncitos, comienza entre 12 y 14 años y culmina alrededor de los 15. Ahora, ¿qué cambios fisiológicos o físicos? En este caso, en la etapa de la pubertad, tanto el varón como la mujer tienen, existen varios. Por ejemplo, en el varón, la voz es más grave, el crecimiento de la musculatura y la producción de la testosterona. Interesante, ¿verdad? Mientras que en las niñas, en cambio, el desarrollo de las glándulas mamarias o busto. También la producción de óvulos. Y por cierto, ensanchamiento de las caderas. Este es un breve resumen de los cambios fisiológicos que se reciben durante la edad de la pubertad. Recordemos, para que se efectúe la fecundación o formación de un nuevo ser, ¿qué ocurre? Dos elementos importantes. El espermatozoide, recuerden que el espermatozoide es, ¿qué cosa? El aparato reproductor masculino produce los espermatozoides. Ahora, mientras que el aparato reproductor femenino produce los óvulos. Ahora, recuerde bien, el espermatozoide, que en este caso el aparato reproductor masculino, con los óvulos que produce el aparato reproductor femenino, al momento que se juntan, forman, ¿qué cosa? Un nuevo ser. Mira, aquí lo he ilustrado, ¿no? Ahora, veamos que algo más que usted debe tener bien claro.
Dentro de la función de reproducción del ser humano existen 3 etapas fundamentales. Veamos, la fecundación, que se producía cuando, ¿qué pasaba? Cuando el aparato reproductor de un varón, en este caso puede ser de papi, produce espermatozoide, con el aparato reproductor femenino, como de mami, produce el óvulo. Se juntan y producen la fecundación. La siguiente etapa, ¿qué sería? El embarazo, como cuando usted estuvo en la barriguita de mami. Y después, ¿qué etapa? El parto. Entonces recordemos, la reproducción del ser humano sucede en 3 etapas: fecundación, embarazo y parto. Ténganlo bien claro. La reproducción del ser humano sucede en 3 etapas. Recuerde, fecundación, embarazo y parto. Ahora vamos a hacer esta actividad. Aquí un breve resumen de los cambios físicos de las chicas con los cambios físicos de los chicos. Ahora, ¿qué va a hacer? Con sus palabras escriba: ¿cómo has cambiado desde que naciste? Bueno, detállelo usted cómo era antes y cómo está ahora, ¿ok? Luego va a seleccionar los síntomas que experimentan por igual el hombre y la mujer. Acuérdese, por igual, durante la pubertad. Si usted cree que en este caso el cambio de humor afecta tanto al hombre como a la mujer, bueno, ¿qué va a hacer? Puede tacharlo, ¿no es cierto? O seleccionarlo con un visto. Si usted cree que lo que es el cambio de voz más gruesa tiene tanto el hombre como la mujer durante la pubertad, táchelo. Es decir, solamente va a seleccionar o tachar los que tengan por igual. Es decir, que el mismo cambio reciben el hombre como la mujer. Mucha atención. En esta sección de aquí, en cambio, complete el enunciado de las palabras. Aquí tenemos 6 palabritas muy importantes para definir y completar este concepto. Aquí dice, el aparato reproductor, a ver, masculino, le ayudé. A ver, el aparato reproductor masculino, ¿qué produce? A ver, ¿qué producía? A ver, escriba la respuesta. Ya, y ¿qué sería? ¿Cuál sería? El femenino, ¿qué produce? Bueno, ya le he ayudado, así que ahora también habla de las etapas. También le expliqué que eran 3 etapas, así que complete cuáles son ellas, ¿ya? Muy bien, va a completar este recuadro. Observa la imagen y escribe los cambios físicos de la pubertad que corresponda tanto al hombre como a la mujer. Ahora, aquí existen algunos elementos muy fundamentales o descripciones de los cambios físicos del hombre como la mujer. Usted va a leer cada uno de ellos y va a escribir según corresponda, tanto del varón como de la mujer. Y así de sencillo, mis pequeños, déjenme decirles que terminamos la actividad de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye bye.